Shabbat Shalom. Todos vamos a seguir. Pelar hacia atrás. Más y más capas de historia, y para aquellos de ustedes que están aburridos hasta la muerte por la historia voy a hacer lo mejor que pueda para mantenerte despiertas. Pero esto es necesario. Considerando el tema, considerando la controversia que se arremolina en torno a este tema del sábado. Si debemos mantener o no, la historia es una gran parte de esta discusión, tiene que ser, y con eso dicho, vamos a saltar al cuarto siglo para un hombre que realmente no necesita presentación y ese es Constantino. Conocido como típicamente llamado Constantino el Grande. Y demostraría ser. Este es sin exagerar uno de los hombres más influyentes de la historia de cristianismo, no hay duda de que hasta Constantino. La experiencia cristiana bajo el romano imperio era uno que era increíblemente desafortunados, todos lejos de Nero. Literalmente saliendo persiguiendo. A principios de los 60, hasta Diocleciano. Quiero decir, ahora estás entrando a principios del siglo IV, así que de Nerón a Diocleciano, la experiencia cristiana bajo el Imperio Romano fue horrible. Estaban siendo golpeados, estaban siendo torturados, estaban siendo arrojados a prisiones, estaban siendo atacados, estaban siendo discriminados, eran odiados, los quemaban en la hoguera, los crucificaban, se les daba de comer a los leones por deporte. Esa fue la experiencia cristiana. La iglesia estaba en condiciones increíbles. Persecución. Satanás estaba haciendo todo lo que podía para sacarlo por la fuerza y, sin embargo, es fascinante que creciera. Pero cuando Constantín llegó a esta escena, toda la experiencia cambió radicalmente. Constantín proporcionaría libertad religiosa, protección religiosa. Ya que los cristianos ya no los atacarían ni los discriminaría el gobierno, no tendrían la capacidad de expresar libremente su fe de acuerdo con sus convicciones. Esto es lo que se propuso hacer, y esto se remonta a todo esto realmente comienza en 313 con lo que se conoce como el Edicto de Milán. Y este era realmente el reunión de los dos hombres más poderosos del mundo. En el mundo tenías a Constantino, que era el emperador romano de la parte oriental del Imperio Romano. Tenías Licinio, él es el emperador romano de la parte occidental del Imperio Romano. Dos hombres más poderosos se juntan, se unen para lo que se conoce como esta reunión en Milán. Ahora quiero mostrarte de qué se trataba, quiero mostrarte corazón de esta reunión. Y profundicemos en esto. Cuando los emperadores Constantino y Licinio tuvimos una entrevista en Milán, y conversamos juntos con respecto a lo bueno y seguridad de la rueda común, y quiero detenerme ahí. Tienes que entender. Diocleciano, que fue justo antes del Imperio Romano de Constantino, eran muy inseguros sobre el poder de Roma, estaban inseguros sobre su caída en destrucción, así que lo que hizo Diocleciano fue dividirlo, partió el Imperio Romano, por temor a su seguridad, en 4 partes diferentes, que eventualmente serían absorbidas en 2, por lo tanto Licinio y Constantino, y así. Quiero que entiendas el contexto histórico aquí. Roma está enloqueciendo, quieren preservar y proteger su poder. Y así, por el bien y la seguridad de la rueda común, nos estamos ocupando de que entre las cosas que son rentables para la humanidad en general, la reverencia prestada a la divinidad merecía nuestra primera atención. ¿Entiendes la prioridad misma, la principal preocupación de unir a Licinio y Constantino, lo que le preocupaba a Constantino sobre todas las cosas, como la reverencia que se debía a la divinidad para que pudieran recibir prosperidad y protección? Esa es la base misma de esta reunión. Continúa, dice esto, y que era correcto que los cristianos y todos los demás deberían tener la libertad de seguir ese modo de religión. Que cada uno de ellos parecía mejor para que el Dios que está sentado en el cielo pudiera ser benigno y propicio para nosotros y para todos bajo nuestro gobierno. Y por lo tanto,
Lo juzgamos una medida saludable y muy acorde escribir, razón por la que no se debe negar a ningún hombre la libertad de apegarse a los derechos de los cristianos. O mira esto o cualquier otra religión que su mente le dirija. Constantino, quien hasta el día de hoy muchos eruditos cristianos lo ven como un increíble defensor del cristianismo cuando realmente profundizas en la historia. La visión de Constantino para el Imperio Romano era un poco más amplia que eso. Su visión era este ambiente utópico en el que el cristiano profesante, podía unirse a los paganos, uno al lado del otro en la sociedad, y adorar a su dios o a los dioses paganos de una manera que se sintieran convencidos de poder expresar libremente esa fe. ¿Sabes? Pienso en lo que Constantino había imaginado hacer dentro del Imperio Romano, y observo cuántas personas perciben los Estados Unidos hoy en día y lo que Estados Unidos. Se supone que esto es lo que muchos piensan que se supone que somos esa misma sociedad, una que protege la libertad de religión. Bueno, no me importa si eres budista, no me importa si eres musulmán, no me importa si eres testigo de Jehová, no me importa si eres cristiano evangélico, no me importa si eres católico, se supone que todos debemos tener esto. Libertad de religión, quiero que entiendas. Esa idea de lo que estamos experimentando literalmente hoy en nuestra sociedad. Es constantiniano que pensamos que estamos experimentando tu experiencia en la visión de Constantino. Ahora quiero llevarte adelante unos años hasta el 321. Y en 321 van a ver que Constantino va a construir sobre esta visión de lo que tiene para el Imperio Romano, y esto es lo que leemos, dice en El Venerable Día del Sol. Quiero detenerme aquí porque tienes que entender que esta afirmación está explícitamente en el contexto de la observancia religiosa. Bueno, es el venerable, es el honorable, es un día que debe ser venerado, específicamente el día del sol, que lo que llamamos hoy es domingo. Es el primer día de la semana. En el venerable día del sol deja que los magistrados, y las personas que residen en las ciudades, ¿qué es lo que pregunta? ¿Cuál es el decreto? Descansen y dejen que todos los talleres cerrar. Fascinantes institutos constantinos. El principio del descanso sabático, solo que no lo es. El sábado no es el séptimo día, es el día del sol, está en domingo. ¿Te imaginas estar en el Imperio Romano a estas horas? Esto sería como ir hoy. ¿Sabes el efecto que Constantino tuvo en Roma, y la visión de Roma y lo que le trajo, y el cambio radical que le trajo sería como ir a la China comunista hoy? Y literalmente ponerlo patas arriba y decir que todos ahora tienes la libertad de religión, ahora tienes la libertad de expresar tu fe como quieras. Sería radical, que sería absolutamente radical. Esta es en gran medida la naturaleza radical del ascenso de Constantino al poder y el impacto que tuvo en sociedad romana. Lo que quiero que entiendas es que quiero que veas lo inteligente. Aquí es donde puedes ver. ¿Sabes que algunas personas llamarían brillantez la brillantez de Constantino y ejecutar su visión? Su visión era unir el cristianismo y el paganismo y crear esta utopía y armonía, y permíteme explicar lo que quiero decir con esa afirmación y por qué es tan brillante. Esto es tan brillante porque para esos cristianos, y si estuvieron aquí la semana pasada, pueden seguirme en esto a finales del segundo siglo primero y entrar en el siglo II y incluso en el siglo III, sabemos que hubo un movimiento real dentro del cristianismo para abandonar el sábado y reemplazarlo con el domingo. Primer día de la semana, este fue el enfoque y, por lo tanto, todos estos cristianos que se adhieren a este Constantino están emitiendo este edicto, implementando esto. Habría hecho que la comunidad cristiana se regocijara. Ellos/ellas se habrían regocijado. Pero es fascinante. No solo se regocijarían los cristianos, sino que con el mismo edicto los paganos se regocijarían. ¿Qué quiero decir con eso? Mira esto. Constantino era conocido. Adorar el alma Invictus. ¿Qué es un alma interesante? Invictus era el dios del sol.
Ahora tanto es así que incluso hoy en día tenemos monedas de bronce que fueron acuñadas que Constantino acuñó en sus días, estaban literalmente en circulación cuando hizo esta declaración, y en una cara de la moneda tienes Constantín, la otra cara de la moneda, ¿qué tenías bien? No tenías el signo de la cruz. Algo que Constantín implementó, ya sabes, todo el mundo tuvo que ponerlo en sus escudos, y se declaró que por eso ganó su victoria. No hay señal de cruz, no hay menorá, no hay sofar, no hay ningún símbolo bíblico que pienses bien. Constantino es este gran gobernante cristiano, va a tener algo bíblico fuera de que ni siquiera hay una cara de San Pedro, en el reverso hay una imagen del Alma Invictus exactamente cuando hace esta declaración. Y hay una inscripción en esas monedas. La inscripción dice lo siguiente: en honor al invicto dios Sol, el compañero del emperador. Así de inteligente es esta declaración para apaciguar tanto a los paganos, lo que de nuevo es importante. Un hecho histórico aquí es que la altura de Sol Invictus, y su fama en Roma y ser adorado alcanzó su pináculo. En los días de Constantino, por lo que eso es digno de mención, y ahora lees esto de una manera muy diferente. Leí a alguien que es muy político, muy buen político para llevar esta paz y armonía entre el cristianismo y el paganismo en hecho. Te diré esto, sabes, uno de los factores clave, y algunos historiadores se reconocen que es uno de los factores clave para el éxito de Constantino y conseguir que los ciudadanos romanos público para aceptar el cristianismo era su habilidad para correlacionar ciertos aspectos y prácticas del paganismo con los del cristianismo. Increíble, y así sabes toda esta mentalidad de que Constantino es este cristiano radical, empiezas a indagar en la historia. Las cosas comienzan a cambiar. Déjame leerte lo siguiente, esto viene del profesor de la Universidad de Oxford, el Dr. Murray dice esto. Mitraísmo, y quiero detenerme ahí mismo porque Mitras. Y cuando tenemos esto en las inscripciones, Mitra se llama literalmente Sol Invictus. Ahora lees las historias, estos dos se convertirían en vencedores independientes, pero Mitras es llamado Sol Invictus, por lo que Mitra tuvo tanta aceptación que fue capaz de imponer al mundo cristiano su propio domingo en su lugar. Del sábado el cumpleaños de su hijo el 25 de diciembre como cumpleaños de Jesús. Wow, la visión de Constantín. Viniendo a la sociedad haciendo exactamente como quería hacer, lo que quería que interpretara. Ya sabes, si hay algo que el diablo es bueno en, lo que voy a decirte es mezclar lo sagrado con lo profano. Está tomando hermosas verdades y añadir un poco de mentiras. Esto es lo que él es bueno en ti. Vuelve al jardín, es lo que le hizo a Eva, tomó la verdad, y luego dijo una mentira, y la mentira fue que seguramente no morirás. La verdad era que tus ojos estarían abiertos, eso era verdad, y sus ojos estaban abiertos. Aterrador. Avanzando solo unos años desde 321 quiero llevarte al Consejo de Nicea. Este se considera el primero Consejo Ecuménico. Ustedes conocen el Consejo Mundial de Iglesias, y tenían cientos de obispos que venían de prácticamente todas las regiones del Imperio Romano. E incluso más allá de juntar algunos estimados en 318, hay un debate sobre exactamente, y quiero entrar en eso. Hay muchos obispos representados en esto, y quien convocó esta reunión fue Constantino. Él es quien lo llamó. Estuvo involucrado en las discusiones del Consejo de Nicea, y les voy a decir de inmediato algunas de las cosas que el Consejo de Nicea cubierto son cosas por las que iría a batear, y lucharía hoy, estaría con ellos, y luego veo que en Creta el arianismo estaba fuera de control, que, irónicamente, el mismo Arius estaba aquí. Se le presentó, no quiso firmar el credo niceo y, por lo tanto, lo consideraron un hereje, y a todos sus seguidores que continuaron siguiendo toda esta idea de que Yeshua nunca eternamente preexistían y, por lo tanto, hay cosas que eran hermosas en este consejo en el que los hombres habían decidido dar un paso adelante y defender y venir contra la herejía.
Pero desafortunadamente, el Concilio Niceo demostraría ser el epítome de mezclar lo que es sagrado, lo cual con lo que es profano. Porque había otras cosas que se pusieron sobre la mesa que son absolutamente viles bíblicamente. Cosas en las que es difícil creer, todos fueron unánimes en creer. Todos apoyándonos unánimemente, y quiero mostrarles de lo que estoy hablando. Leemos lo siguiente en esta reunión: la pregunta relativa a Día Santísimo de Pascua fue asco. Y voy a parar aquí. El término Pascua no se encuentra. Eusebio en primer lugar no escribió en inglés, escribió en griego, y cuando vas al griego, el griego es maskis grana, la fiesta de la salvación, es específicamente hablando de Pascua. Quiero que lo entiendas bien más adelante, y ya sabes, con la traducción lo entiendo porque hoy es Istar. Domingo, esto es lo que se convertiría. Pero cuando Eusebio escribió esto, por favor, presten atención, estamos hablando de Pascua explícitamente. ¿Qué hacemos con la Pascua? Esto fue una gran controversia. Así que se discutió el día santísimo de Pascua, y se resolvió por el juicio unido de todos los presentes. Fueron unánimes en que esta fiesta debe ser guardado por todos y en cada lugar en uno en el mismo día. Ahora aquí es donde necesitas un poco de contexto histórico aquí para saber lo que estaba sucediendo. La comunidad cristiana se dividió en la Pascua. Voy a simplificar esto para ustedes. Un grupo dijo que debemos mantenerlo exactamente como dice la ley, el día 14 del mes de Nisan por la noche, que es cuando llegas al día 15, tenemos que celebrar la Pascua, y lo haría durante 7 días y, por supuesto, el domingo está el Sabbat. Hay un cristiano gentil, los cristianos se aferraban al sábado, se aferraban a la Pascua. Entonces tenías otro grupo del que conocías bien, ya sabes, hombres como Justin Martyr y Mercedes, y Victorianus, y podríamos seguir diciendo que no. No necesitamos hacer eso. Lo que tenemos que hacer es transferir la solemnidad de la Pascua al día del Señor. Esto tiene que suceder solo en un día de la semana, porque estaban muy incómodos. Este lado estaba incómodo por el hecho de que la Pascua ocurre en un día diferente de la semana cada año. Eso les irritaba y no tenía sentido. Así que querían arreglarlo, y desafortunadamente lo arreglaron para el primer domingo después de la luna llena, después del equinoccio de primavera, que todavía se observa hoy en día, conocido como Domingo de Pascua o Istar. Y que sabes que hay mucha historia detrás de la cual no quiero entrar en eso. En lo que sí quiero que te centres es en la realidad. El hecho de que están sacando esto a colación muestra que estamos en el siglo IV. Hay un debate porque hay cristianos que se aferran a él. De hecho, déjame llevarte de vuelta al siglo II. Regresas al siglo II. 153 Ley Romanos después de Cristo. Tienes un hombre llamado Policarpo. Y el Policarpo entra en escena, y Policarpo se dirige a Roma para hablar con Papa Anacetus. Tipo Penocetus es bonito, es bastante bueno. Con respecto a los primeros papas, este tipo está luchando contra el marcianismo, reprendiendo al gnosticismo, hace todas estas cosas, es maravilloso. Pero la razón por la que Policarpo va a reunirse con el Papa Anesitis, y se dice justo como un lado. Tenga en cuenta que Policarpo era literalmente un discípulo de Juan el Apóstol, así que eres de segunda generación, un creyente aquí. La carta Poligo sube a las antícedas. Y en realidad está tratando de persuadirlo de que tenemos que celebrar la Pascua en el día correcto. Tenemos que hacer esto. Tiene que ser de acuerdo con la ley que necesita para ser el día 14, porque desde el principio los hombres lo abandonaron a mediados del siglo II. Déjame ir un paso más allá. Ni siquiera 40 años después, un hombre por el nombre del jurado Polígrado, alrededor del 190 después de Cristo, también va a Roma, se reúne con el Papa Víctor, y literalmente quiero decir que tenemos esto es historia grabada, no me lo estoy inventando. Él se reúne con él y le dice: necesitamos mantener la Pascua tal como está escrita, y las poliglidades. Él va a mirar hacia atrás. Papa vencedor mira la cadena ininterrumpida de sucesión de Juan a Policarpo y comienza a bajar, y a nombrar a todos estos hombres justos y piadosos hasta nuestros días.
Y dice que nunca se ha roto, no hemos girado a la derecha o a la izquierda, no hemos agregado, no hemos quitado la palabra de Dios. Esto tiene que suceder, tenemos que observar esto. Adam y yo hablo de los cristianos gentiles, que han sido injertados en Israel, se aferran a esto. Y Víctor los despide de que la conversación no va nada bien, rechazó por completo toda esa noción. Y así, comprendan al mirar la historia un hecho, tenemos cristianos que guardan la Pascua, tenemos cristianos que guardan el Sabbat. Esto es lo que está pasando ahora, con eso sigamos mientras nos adentramos en esto por lo que puede ser más favorable o honorable para nosotros. Que la fiesta en la que fechamos nuestras esperanzas de inmortalidad debe ser observada indefectiblemente por todos por igual, de acuerdo con un orden determinado y arreglo. Y en primer lugar parecía un indigno. Cosa que en la celebración de esta fiesta santísima debemos seguir la práctica de los judíos alucinante. Primera razón que dan para decir, bueno, no vamos a guardar la Pascua, notarás que no viene del Nuevo Testamento, no viene de la palabra de Dios, sus labios gotean antisemitismo, odian a los judíos. De aquí viene este es el razonamiento. Y, por lo tanto, no es exagerado decir que la Iglesia fue consumida por completo por el antisemitismo desde el principio. De hecho, le dirá el cristianismo, gran parte del cristianismo entendemos que se basa en ello. Bueno, eso da miedo porque puedo decirte esto. Las personas que caen en ese reino del antisemitismo finalmente bajan al sótano, y te darás cuenta de que son anti-Dios. Están anti-Dios y así. Debemos seguir la práctica de los judíos que se han contaminado impíamente las manos con un pecado enorme y, por lo tanto, están merecidamente afligidos por la ceguera del alma. Puedes sentir que el amor por el pueblo de Dios no es tan cálido y difuso. Sigue, se vuelve más loco. Porque lo tenemos en nuestras manos. Pensar en hablar de delirios de grandeza lo tenemos en nuestro poder, esto es Constantino. Lo tenemos en nuestras manos si abandonamos. Y eso es exactamente lo que están pidiendo hacer, esto es lo que quieren hacer, quieren abandonar la palabra que queremos, abandonar su costumbre y no nos equivoquemos, no lo es, a tradiciones de los hombres. Este es un mandamiento de Dios para prolongar la debida observancia de esta ordenanza a las eras futuras. Constantino diciendo, quiero impactar el futuro. Y me encanta esta mirada a lo que dice por orden más real. Un orden más verdadero no hay verdad aparte de los labios del Señor. No existe. Que hemos conservado desde el mismo día de la pasión hasta el presente, por lo tanto, vamos a tener, no tengamos nada en común con lo detestable. Multitud judía porque hemos recibido de nuestro Salvador de una manera diferente, me encanta ver las Escrituras en eso. Muéstrame la Escritura, le dice al gentil que abandone los caminos de Dios para abandonar a su pueblo, que todo y ya hemos cubierto esto, todo lo que veo en las Escrituras, el cristiano gentil se aferra sobre ellos el judío mesiánico, el que es justo resumir en pocas palabras por el juicio unánime de todos son echados. Es malvado, se ha decidido que la fiesta santísima de Istar se celebre en todas partes el mismo día. Y no es justo que en una cosa tan sagrada haya división. Esto es historia, ¿entiendes por qué la Iglesia ni siquiera sabe lo que es una Pascua hoy o los cristianos no han celebrado un pastor? No es de extrañar que el Consejo de Nicea fue un instrumento clave y el desarrollo de la práctica cristiana de la creencia cristiana es una coincidencia. Que los cristianos dirán que Israel está por aquí y vosotros, los cristianos, estáis por aquí, la Iglesia está por aquí, hasta el punto de que han creado otro Dios. Que literalmente gobierna con otra palabra. Locura absoluta. Constantino continúa en 337, fallecería poco después, un consejo se reuniría y la Odisea. Y que normalmente se llama el Consejo de la Odisea. Crearon varios cañones.
60 cañones, algunos dirían que 59 no entrarían en eso. Crearon varios cañones por los cuales la iglesia debe ser gobernada. Solo voy a compartir 3 de ellos contigo, y el primero es este canon 37, no es lícito recibir porciones enviadas de las fiestas de los judíos o herejes. Eso es alucinante porque ahora han agrupado a los judíos literalmente con herejes paganos totales. Son todos uno, así es como vas a ver al judío. Ni festejar junto a ellos no es tan irónico. No vino Pablo, y reprendió a Pedro porque el judío y el gentil estaban sentados juntos, pero luego los judíos separados los reprendió. Se supone que se dan un banquete juntos, y de nuevo estamos hablando de judíos mesiánicos. No pienses en tu mente y pinta esto, así que estos son judíos seculares con estos son ortodoxos negando a Cristo. No, estamos hablando de judíos mesiánicos. Y no se te permite sentarte a comer con ellos. Hombre, si esto no es el diablo, no sé qué es. El próximo canon, esto es lo que dice que no es lícito recibir pan sin levadura de los judíos ni ser partícipes de su impiedad. No podrías porque no quiero que guardes el Pesaj, no puedes guardar la Pascua, no puedes armonizar y unirte con el judío mesiánico. Y luego leemos el canon que realmente cierra el círculo sobre nuestro tema, canon 29. Los cristianos no deben judaizar descansando en el sábado o no, pero deben trabajar ese día. Este es un edicto de la iglesia que no puedes escribir. Tienes trabajar. ¿Te suena familiar? Lo leímos la semana pasada. Ignatius. Bien, ven la influencia de Ignacio aquí en la iglesia, hasta mediados del siglo IV, se están dando cuenta de ese significativo. En lugar de honrar el día del Señor, y si pueden descansar, entonces como cristianos, pero si alguno se encuentra que es judaizante, que sean anatema de Cristo. ¿Esto suena familiar hoy? Mira, porque si hay alguien hoy que profesa a Jesús como Señor y, sin embargo, es dogmático, está condenado, observará religiosamente el sábado y declararán que es que estamos obligados. Como cristianos, para guardar sus mandamientos estamos obligados a hacer esto. La retórica que vuelve tan a menudo es que eres un hereje legalista farisaico y has denunciado a Cristo. Esto es lo que reciben hoy las personas que están de pie en esto es exactamente lo que se arroja a través de la proa. No puedo inventar esas cosas y la orden real de trabajar el día en que Dios nos ordenó descansar. Es increíble seguir escuchando este pedacito de historia. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial eficiente del Imperio Romano, los nazarenos, los judíos mesiánicos, fueron perseguidos. Porque observaron el sábado del séptimo día, sus sinagogas estaban cerradas, sus libros fueron quemados y los obligaron a pasar a la clandestinidad. Les diré que no eran solo judíos mesiánicos, fueron aquellos cristianos que se unieron a los judíos mesiánicos, fue más allá de esto. De una persecución repentina que se suponía que debía estar totalmente alejada de la fe cristiana para que pudieran celebrar sus convicciones de la fe. Sí, eso está previsto para todos, excepto el judío mesiánico que se aferró a los mandamientos de Dios, y todos esos cristianos gentiles que fueron injertados y no lo dejaron ir. Pero guardaría el sábado y celebrarían Pesaj. Increíble. Quiero llevarte hasta finales del siglo VI. Quiero llevarte incluso a principios del siglo VII. A un hombre llamado Papa Gregorio. Y él, como Constantino, llevaba ese pequeño descriptor, Papa Gregorio el Grande. Y ya sabes, el Papa Gregorio aún hoy en día es aceptado no solo por los católicos romanos, sino por los protestantes, y John Calvin dijo que este es el último gran papa. Este era su pensamiento. Bueno, tenía una preocupación en su reino y por eso se dirige a sus ciudadanos, y cuando quiero leerles esto a los ciudadanos romanos, el servidor de Gregory de la siervos de Dios a sus hijos más queridos, los ciudadanos romanos. Ha llegado a mis oídos que ciertos hombres de espíritu perverso han sembrado entre vosotros algunas cosas que están mal y que se oponen
La Santa Fe escucha esto para prohibir que se haga cualquier obra en el sábado alucinante. Aquí estamos entrando en el cambio del siglo VII, y todavía hay cristianos gentiles que no dejarán ir el Sabbat, y no es solo eso. No dejan ir el Sabbat. ¿Qué están haciendo? De hecho, van a salir y están tratando de obligar a sus otros a lo que dice la palabra del Señor: necesitas guardar el sábado. Y esto se convirtió en un problema que incluso llega a sus propios oídos. Esto es masivo. Miro esta situación en la época del Papa Gregorio y lo que está sucediendo y ¿no podemos nosotros que hay un avivamiento sucediendo? Están tratando de devolver a la gente al Señor para escuchar su voz. ¿Qué está sucediendo hoy? Está sucediendo literalmente en este momento. Bueno, déjame mostrarte lo que él tiene que decir en respuesta a esto. Estas personas salen con la convicción de que el Espíritu Santo intenta devolver a la gente al Señor. ¿Qué más puedo decir o cómo puedo llamarlos sino predicadores del Anticristo? ¿Quién cuando venga hará que el día de reposo, así como este día del Señor, se mantengan libres de todo trabajo? ¿No es tan interesante? Mira esto y dice, ¿entiende algo? Vas a mantener el sábado santo, tú como cristiano, vas a ceder a esa convicción que en realidad eres. Vas a escuchar la palabra, no estás escuchando a Dios o no, en realidad estás escuchando al espíritu del diablo, estás escuchando al anticristo. Piensa en esta locura. Mira, he oído esta locura antes. Ver cuando voy al Evangelio, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, y veo a Yeshua, la justicia del Dios viviente se presenta, y en el poder pone a las personas libre. Con una palabra, libera a estas personas. Los demonios están saliendo de la gente y los fariseos religiosos vienen y dicen, oh, no haces eso excepto por el gobernante de demonios. En realidad vinieron y acusaron a Yeshua cuando está haciendo justicia. De adherirse realmente al gobernante de los demonios, en otras palabras, el anticristo. El espíritu del anticristo. Hemos visto esta basura vendida antes. Quiero decir que es absolutamente una locura tú, y sabes lo que es interesante es que cuando miras ese mismo pasaje al que me refiero en el Evangelio de Mateo, Yeshua continúa dando lo más aterrador conferencia que has escuchado en tu vida. Cuando habla de ti, sabes lo que quien quiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, has visto la obra del Espíritu del Dios vivo, quien blasfeme de sus pecados nunca será perdonado, es pecado imperdonable. Esta fue la respuesta de Yeshua a este tipo de basura. Aterrador. Bueno, sigue. Porque finge morir y resucitar de nuevo, está hablando de la falsedad del anticristo y esto es lo que hace. Desea que el día del Señor se tenga en reverencia y porque obliga al pueblo a judaizar. Para que pueda recuperar el derecho externo de la ley, y someter la perfidia de los judíos a sí mismo, desea que el sábado para ser observado literalmente. El Papa Gregorio viene a la escena, y dice que si vas a guardar el sábado como santo, sabes que es la palabra de Dios que dice recuerda el sábado para mantenerlo santo, pero si te apegas a esas palabras, estás escuchando al diablo, estás haciendo la voluntad del diablo. ¿No es nadie aquí perturbado por esta retórica? Y, de hecho, note que los términos que se están usando aquí están judaizando. Vas a volver a estar bajo la ley. Esto es lo que el Papa Gregory le advierte a la gente: no te vuelvas a poner bajo la ley. Quiero decir, ¿cuántas conversaciones has tenido cuando estás comprometido con alguien sobre el sábado y te están respondiendo? Es como si no fuera un legalista. No soy un fariseo, no voy a volverme, voy a poner bajo él. Ley. No bromeo, es el espíritu del anticristo, va directamente en contra de la palabra de Dios. Puedo ir a mi Biblia y puedo mostrarte que esto es Escritura. Dios nos mandó recordar el sábado para santificarlo. Lo que no encuentro es el anticristo diciéndonos que si necesitas guardar el sábado. No lo encuentro en ningún lado, porque cuando voy a la revelación dice que el dragón estaba enfurecido con la mujer y va a hacer la guerra con el resto de su descendencia que guarda los mandamientos de Dios, y tiene el testimonio del Mesías Yeshua, que es a quien odia a la gente que quieren escuchar al Señor por encima de los hombres, por encima de él. Déjame construir sobre esto.
y mostrarte lo que la Iglesia Católica sabe con versos del Catecismo de la Doctrina Católica. ¿Qué es el día de reposo? Bueno, el sábado es el día de reposo, quiero decir, podrías terminar aquí y decir adiós, cerrar el laboratorio, terminamos, es todo lo que necesitas saber. ¿Por qué, entonces, observamos el domingo en lugar de la respuesta del sábado? Observamos el domingo en lugar del sábado, debido a la Iglesia Católica, dijo, no, debido a las Escrituras, es por la Iglesia Católica con el Consejo La Odisea, que te mostré, transfirió la solemnidad de sábado a domingo. ¿O tienes alguna otra forma de probar que la Iglesia tiene el poder de instituir festivales de preceptos? Si no hubiera tenido tanto poder, no podría haber hecho aquello en que todos los religiosos modernos están de acuerdo con ella, no podría haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, para la observancia del sábado, el séptimo día, un cambio para el cual no hay autoridad bíblica. Su propia admisión directa no puedes apoyar nada de esto que Dios tiene comandantes para abandonar su mandamiento y asumir un nuevo día. Vamos. Te demostraré que la Iglesia Católica tiene el poder de comandar fiestas y días santos. Me gustaría saber esto. ¿Cuál es la respuesta por el mismo acto de cambiar del sábado al domingo que los protestantes permiten y, por lo tanto, se contradicen con cariño al guardar el domingo estrictamente, y romper la mayoría de los demás fiestas comandadas por la misma Iglesia? La Iglesia Católica da un paso atrás y mira el protestantismo estupefacta. Están estupefactos porque no están reconociendo la autoridad de la Iglesia Católica, pero están haciendo lo que les hemos mandado, de los cuales no hay autoridad escritural. Alucinante. Bueno, te demostraré que porque al guardar el domingo reconocen el poder de la Iglesia para ordenar fiestas y mandar. Bajo el pecado y al no guardar el resto de los días de fiesta, por orden suya, vuelven a negar de hecho el mismo poder. Fue la Iglesia Católica la que, por la autoridad del Mesías Yeshua, transfirió este descanso al domingo en memoria de la resurrección de nuestro Señor. Por lo tanto, la observancia del domingo por los protestantes es un homenaje que rinden a pesar de sí mismos a la autoridad de la Iglesia Católica. Es cierto que no hay otra forma de apoyar el abandono del sábado por el primer día de la semana, este domingo de Istar. No puede hacerlo escrituralmente, pero se puede hacer si reconoces la autoridad de la Iglesia Católica, y recuerdas que creo que a menudo olvidamos. Lutero es considerado el padre del protestantismo, no los protestantes del presidente no existían realmente antes que él, sino que este padre salió del catolicismo y trajo mucho con él. Mucho con él. Quiero ahondar en las Escrituras. Quiero llevarte a Mateo 15. Y vimos la misma historia en Mark 7, pero me centré en otra cosa que cuando vimos brevemente que estamos. Vamos a volver, pero vamos a ver la cuenta de Matthew. Y yo quiero mostrarte algo horrible. Hay una gran revelación que nos dan en Mateo 15 y, a la luz de todo lo que hemos hablado hoy y las semanas anteriores, todo va a llegar a un crescendo. Mateo 15, y me encantaría escuchar esas páginas. Mateo 15 versículo 1. Esto es lo que leemos: entonces vinieron los escribas y fariseos que eran de Jerusalén a Yeshua diciendo: ¿por qué tus discípulos transgreden la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Y, como una rápida reiteración, ¿cuál es el cargo que cobran los? Vienen los fariseos, traen una carga contra los apóstoles. Ahora, cuando presenta una acusación contra alguien, se basa en la ley. Para que eso suceda, tiene que basarse en la ley, pero lo interesante es que no se basa en la ley de Dios, la acusación se basa en la ley del hombre, la tradición de los rabinos. Pasando al versículo 3. Él respondió y les dijo: ¿por qué también transgredes el mandamiento de Dios? Por tu tradición. Asombroso, los fariseos entran, están lanzando una acusación contra los apóstoles: ¿no guardas la tradición de los ancianos? Yeshua responde, y dice que no estás guardando los mandamientos de Dios, pero agrega específicamente la forma en que lo enmarca: ¿por qué transgredes los mandamientos de Dios? Por tu tradición.
Esto muestra que Yeshua demuestra que han exaltado su tradición por encima de los mandamientos de Dios. Esto es lo que han hecho. Es más importante mantener la tradición que escucha a Dios. Seguimos adelante. Yeshua dice porque Dios mandó. No hombre. Dios mandó decir honra a tu padre, y a tu madre, y el que maldice a su padre, y a su madre deja y ser condenado a muerte. Esto es irreal exponer. Los fariseos, estos fariseos legalistas, para exponer a los herederos de su camino, ¿a dónde va Yeshua? 10 mandamientos. El Azarad había visto alguna vez va específicamente a los 10 mandamientos. Ya sabes, no puede inventar eso, e incluso específicamente al mandamiento que sigue, el día de reposo. Así es como Yeshua les muestra que son los caminos y dijo que Dios ordenó. Así que ahora sabemos el propio testimonio de Yeshua que él reitera de la Torah cuando entra en el Nuevo Testamento hablando con los fariseos legalistas, identifica a los 10 mandamientos como la voz de Dios. No hay debate. Y luego dice esto, así que aquí dice que Dios mandó en el versículo 4, versículo 5, él comienza así, pero tú dices, esto no es Dios, pero dices que quien le diga a su padre o madre qué profeta tienes que recibir de mí es un regalo de Dios, por lo que los fariseos estaban acostumbrados a oye, te voy a dar, voy a ayudar tu madre y tu papá, pero no es realmente para ti, no lo estoy haciendo, esto es un regalo para el Señor. Yeshua responde a esto, entonces no necesitas honrar a su padre o madre, por lo que has hecho que el mandamiento de Dios no tenga efecto al tu tradición. Te pregunto, quiero que pienses en algo y pienses muy duro, teniendo en cuenta todo lo que hablamos en las últimas semanas, todo lo que sabes, las cosas de las que hablamos hoy. ¿No te concierne? Es alucinante para mí que si guardas el sábado y eres dogmático y religioso, sabes lo que necesito para guardarlo, es parte de los 10 mandamientos que necesito hacer esto. La otra parte está lanzando un ataque, decir que eres un farisaico legalista. Estás denunciando a Cristo, te estás alejando de él. Aquí está la ironía. La misma definición según Yeshua de lo que es un farisaico legalista son aquellos que abandonan el mandamiento de Dios por el bien de su propia tradición, y no bromeo todo este concepto de que el sábado ya no importa un mandamiento de Dios, ya ha sido reemplazado por el domingo. Están literalmente manteniendo las tradiciones de los hombres por encima de los mandamientos de Dios. Tenemos un problema. No somos los fariseos. No somos los legalistas. ¿Cómo responde Yeshua a este tipo de retórica que estos fariseos legalistas están vendiendo? Dice: hipócritas. Bueno, Isaías profetizó acerca de ti diciendo que estas personas se acercan a mí con su boca o dicen Jesús, Jesús te sigo, me honran con sus labios, pero lo que su corazón está lejos de mí. Y puedo decirte, cuando vas a la puerta de la Torá, y miras Deuteronomio 5 y el Señor mismo está gritando, oh que mi pueblo tendrían tal corazón en ellos que siempre me temerían y guardarían siempre mis mandamientos. Así es como el Señor, así es como Señor determina dónde está tu corazón en tu disposición a someterte y guardar sus mandamientos. Por eso dice que si me amas guardarás mis mandamientos. Si guardas mis mandamientos, Yeshua dice que permanecerás en mi amor. Te quedarás en ello. Esto da miedo, y luego dice, y en vano me adoran enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres. Vanidad, la hemos visto desde finales del siglo I a lo largo del tiempo, a través de las eras de la historia del cristianismo. Impulsando la adoración vana. Abandonar el mandamiento de Dios. Ya sabes, si eres cristiano, esta es la primera vez que escuchas estas cosas, necesitas escuchar las palabras de Yeshua con mucho cuidado, porque esto es aterrador explícitamente en el contexto de nuestro tema que está sucediendo literalmente. El cristianismo se ha convertido en un culto a los legalistas farisacos. Y ellos son los que dicen que no, las personas que guardan los mandamientos de Dios son legalistas. Solo el diablo puede impulsar una narrativa como esa tan absurda y ridícula a la que no somos tan cristianos confiando en la palabra de Dios. Eso es una locura. Y con eso dicho, vamos a cerrar aquí.